Vamos a ver la siguiente. Dentro de esa clase insecta encontramos órdenes, como le dije vamos a revisar 4. El orden díptera, donde están las moscas o los mosquitos. También llamamos zancudos. Los zancudos son tipo de mosquitos y como ustedes lo saben y lo habíamos visto antes, quienes pican son las hembras de estos insectos, no es el macho. El macho tiene un aparato bucal diferente al de la hembra. El de la hembra tiene aparato bucal picador chupador. Entonces, ¿por qué chupan sangre? Porque son hematófagas, porque necesitan las proteínas para los huevitos que están desarrollando. ¿Cómo es más o menos la estructura? No para que lo conozcan, vamos a ver en la siguiente. Para menos no tienen que saber todo esto, simplemente para que sepan cómo es esa la estructura de una hembrita de un mosquito. La parte anterior tiene, como le decía, una estructura que se denomina probóscide, con una trompita que es bastante dura y con eso puede picar y chupar. Y al momento de picar deposita primero saliva, y esa saliva tiene dos capacidades, una anestésica y otra anticoagulante, para que pueda picar sin que uno se dé cuenta y chupar, porque se imaginan que se coagule la sangre cuando está chupando. Una papera, una paroditis tremenda le haría a la pobre mosquita. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué cosa pueden transmitir? Todos los mosquitos de importancia que vamos a revisar hoy día, ¿no? Anófeles, Aedes, Culex, Luxomía. Ahora pues a la Aedes ya le encontramos otro vector, lo encontramos como vector de otra cosa más. Hasta el año pasado, anteaño, cuando hacíamos la práctica, mencionábamos fiebre amarilla y dengue. Ahora está chikungunya y ahora también Zika, ¿no? El mismo mosquito, o sea, multiuso es, ¿no? Súper chambeador. Cada vez se encuentra algo nuevo que hacer. Anófeles, Plasmodium, mañana vamos a ver a los parásitos. Culex, pueden ser unas filarias, o pueden ser algunos virus también. Y Luxomía, un mosquito bastante pequeñito, que teníamos que verlo al microscopio, pero que está relacionado con dos enfermedades importantes. Una que toda la historia les conté el doctor en la práctica, cuando hablamos de Bartonella, ¿no? O la enfermedad de Carrión, transmitida por ese mismo mosquito. Y la Leishmania, que revisaremos el día de mañana. La leucemia es un mosquito que no solo se encuentra en provincias, también se encuentra acá en los alrededores de Lima. Creo que todos alguna vez hemos ido hacia Chosico, un poco más allá, y a eso de las 6, 5 de la tarde, cuando ya está mainando un poco el sol, aparecen mosquitos chiquititos, pequeñitos. Leucemia. Muy probable que sea leucemia, ¿no? O leucemia, como quieran denominar. Entonces hay que tener bastante cuidado al respecto. Vamos a ver en la siguiente. ¿Cómo podemos darle ahí varios para que salga, ¿no? uno más y uno más? Ahí está. Fíjense. Este trabajo en sí no lo hace un médico, pero lo hace alguien que quiere ver la epidemiología de esa enfermedad. Es decir, si uno encuentra estadios del insecto, es muy probable que la enfermedad pueda establecerse en esa zona. Y miren, las larvas son importantes en el reconocimiento de eso. Fíjense, las larvas de cada uno de ellos totalmente diferentes. Por si no se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia? En la posición. Las larvas es un estadio donde ellos pueden respirar por una especie de sifones que tienen. En caso de Anófeles, miren, va en paralelo a la superficie del agua. Mientras que Aedes va como si estuviera colgado. Tiene solamente uno, por el cual puede respirar. Y acá el de Culex, fíjense que es mucho más largo comparado con el otro. Entonces, los que hacen estos estudios buscan en el agua, colectan muestras de agua porque los mosquitos dejan sus huevitos en agua estancada o en agua quieta. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ustedes cuando dan campaña tienen que explicar todo eso, como ustedes sobre en alguna oportunidad lo van a hacer o ya lo han hecho, ¿no? Explicar a la gente los cuidados que deben tener a la hora de almacenar el agua para evitar la presencia de esos estadios. Pueden ser las larvas o puede ser que se encuentren no las larvas sino los huevitos, como vemos en la siguiente. Miren la diferencia, bueno, ese en el caso de las pupas, es un poco complicado a veces diferenciarlo, pero hay especialistas, entomólogos que pueden hacer eso. En el caso de los huevitos que vemos en la siguiente, fíjense cómo disponen acá los huevitos aéreos individuales. Miren acá esos paquetitos en la superficie del agua, y esto es un huevito un poquito más largo. Cada una de esas estructuras, estos estadios son importantes, como les decía, para hacer la determinación de la enfermedad o encontrar a los mosquitos adultos. Vemos entonces la siguiente. ¿Cuál es la característica de los mosquitos adultos? El Aedes, como ustedes ya seguro lo recuerdan, las patitas o el cuerpo con manchitas blancas, bien dispuestas, bien separadas, es fácil de reconocer. Y miren cómo se para al momento de picar. Su abdomen inclinado, agachado, y está picando. Pero miren acá, Anófeles, su abdomen está, o sea, el cuerpito casi está en ángulo agudo, ¿no? 45 grados, por decir algo así, inclinado totalmente. En el caso de Luxomía, bueno, acá está toda gorrita y ya chupó un montón de sangre,
pero su cuerpito es medio jorobadito y además las alas están dobladas hacia la parte superior, como si fuera un ave, lo que no hacen los otros mosquitos. Ese es otro. ¿A cuál? O sea, esos no se parecen a... A la anófeles, sí, el anófeles es mucho más grande, lo que pasa es que estos son fotos, es muy pequeñito, tanto que lo teníamos que ver al microscopio. Son bastante chiquitos, son mosquitos chiquititos que viven en el interior de Lima, así son, muy pequeñitos. Y toda esa zona del tórax está lleno de pilosidades igual que las alitas. Entonces esa es una forma de reconocerlo. Vamos a ver lo siguiente. Aquí ya vemos a otro orden, donde se encuentran las pulgas, el orden Siphonáptera. Tiene uno de los pares de patas, de la pata posterior, más desarrolladas que le permiten, como sabemos, el salto, ¿no? Y acá están viendo imágenes de una hembra, o de hembras de pulgas. Cenocila es la pulga de la rata. Tunga penetrans es la pulga que se encuentra en chiqueros, asociada a cerdos, que también les mostré imágenes en teoría, cuando por lesiones que hay en los dedos pueden meterse en los huevitos o la hembra inclusive y coloca sus huevos y se producen unas inflamaciones bastante dolorosas. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Recuerdan ese tipo de...? El pique, ajá. Nigua o pique también le denominan. Esa es la famosa pulga. ¿Por qué decimos que es la hembra? Miren, esa estructura parece una C, un conducto, más o menos un envase, llamémoslo de una forma, se llama espermateca. Y ahí las hembras de las pulgas almacenan el esperma del macho luego de que han tenido su copa. Y el macho le dicen no, tipo así, pulguexid, algo así, como había ahora en la Gran Bretaña, algo parecido a eso. Y el macho. Solamente la hembra tiene esa. Y ustedes pueden reconocer a los microscopios cuál es macho y cuál es hembra. Vamos a ver en la siguiente. El orden Anopleura, el anterior, el orden donde tenemos al Siphonáptera, donde tenemos a las pulgas tienen su cuerpo aplanado lateralmente. En el caso de los piojos, Anopleura tiene su cuerpo aplanado dorso-ventral y sus patas hacia laterales, y como van a poder apreciar en los microscopios, tienen en el extremo de las patitas unas uñas bien curvas que le permiten engancharse en los pelitos, cabellos o pelo del cuerpo, ¿no? Aquí tenemos a un macho de pedículos humano. En esta lámina, creo, donde están dos, hay un macho y una hembra. Fíjense, uno que tiene su cuerpito en la parte posterior así una puntita, que es el macho, mientras que la hembra es separadita, ¿no? Y aquí tenemos al Pitirius pubis, que es la famosa larilla. Vamos a ver en la siguiente. Orden de Niptera. Tienen ustedes acá lo que le denominan también chinches. En los jardines hay chinches de plantas, pero estos chinches son muy importantes porque transmiten una enfermedad, la enfermedad de Chagas. Nosotros en nuestro país le denominamos, ¿cómo le denominan a ese? ¿La? Chirimacha, ajá, chirimacha, ¿no? Chirimacha. En Brasil, si no me equivoco, le llaman besuqueiro. En la zona argentina le llaman, ahorita me acuerdo. ¿Por qué le llaman así? Porque tienen una tropita bastante larga, una probóscide, y chupan sangre. Si ustedes ven las plaquitas que les he dejado, el insecto es bastante aplanadito. Ese insecto se caracteriza porque no vuela bien, da pequeños saltos y vive en ambientes escondido, en casas, por ejemplo, de adobe, rajadura de las paredes, o a veces dentro de las casas tienen ahí a sus animalitos, cuyes o aves, o tienen también colchones de paja, y esos animalitos se esconden ahí, esos insectos. Y cuando hay oscuridad, cuando ya la gente está descansando, recién salen a chupar, como algunos deben de saber. ¿Y qué hacen? Como no vuelan muy bien, entonces caminan un poco torpemente y extienden. Vamos a ver en la siguiente, creo que está, me parece, a ver. Pues el día de mañana vamos a ver una lámina, creo que acá no le pica, no le he puesto, quería mostrarle cómo pica. Extienden su probóscide y es bien larga. Y entonces penetran y chupan sangre. Y se hinchan tanto que ni siquiera pueden caminar después. Por eso salen solo de noche. Pero el problema no es ahí, porque esos insectos no transmiten la enfermedad por picadura, sino ¿por qué? ¿Por qué? Porque han tenido tan hambrientas por captar tanta sangre, que para poder llenar más sangre en sus intestinos tienen que defecar. O sea, chupan y defecan. Y hay más espacio y siguen chupando más sangre.
Y el parásito se encuentra en la parte final del intestino. Entonces el paciente se rasca la zona de los ojos, sobre todo son las manifestaciones, entra el parásito y mañana vamos a ver el ciclo biológico del trypanosoma. Aquí vemos 3 géneros que son los más importantes: Rhodius, Triatoma y Pastrongylos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No tanto los colores, sino la posición de las antenas con respecto a los ojos. Fíjense acá, cerquita, aquí está un poquito más separado y ahí está bien separada los ojos. Es por eso. Esa es la posición. Que ya los que conocen, los entomólogos conocen bastante eso y uno puede hacer investigaciones al centro correcto. Me acuerdo una vez hicimos un viaje hacia la zona de... Fuimos al norte, de Chiclayo, y después nos fuimos a Cajamarca buscando también esos insectos. No los encontramos, pero encontramos huevitos. Y si ustedes ven en la plaquita, ya están los huevitos blanquitos. Y eso también puede ayudar a identificar al vector. Vamos a ver en la última, la siguiente. ¿Qué sabe? Esa es la imagen que le decía. Fíjense. Miren qué larga es su trompita, su proboscis, para poder introducir eso y chupar sangre. Ahí se ve su ojo, miren, tremendo ojo voluminoso. Vamos a ver en la siguiente. Y esa es ya la otra clase arácnida, ¿no? La clase arácnida, todos conocemos, individuos de esta clase, su cuerpo está dividido ya solo en dos partes: el tórax y la cabeza fusionada, el encefalotórax y el abdomen, ¿no? Y el abdomen, en el caso de las arañas, este es otro grupo dentro de la clase, es muy voluminoso. Algunos tienen su abdomen diferenciado, fíjense, como en el caso de los escorpiones o alacranes, es bien largo. ¿Qué pasa?